Buenas tardes, jóvenes estudiantes. En esta ocasión, creemos prudente hacer un recorderis de los principales aspectos o consideraciones que deben tomarse en cuenta para este curso de laboratorio de Física 1. Primeramente, vamos a ver lo que es la notación científica y el orden de magnitud. Recordemos que la notación científica nos permite expresar cantidades que son muy grandes o muy pequeñas en cantidades como un número comprendido entre 1 y 10 multiplicado por una potencia entera de base 10. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tenemos lo siguiente. En este número que está aquí, 472 millones, si nosotros la coma no aparece, se sobreentiende que está al final. Pero para que el número quede comprendido entre 1 y 10, hay que correr la coma. Vamos a ver cuántos espacios. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. Como los espacios han sido corridos hacia la izquierda, se dice entonces que el exponente es positivo. Aumenta y si no tiene, pues queda positivo. Así que queda por 10 a la 8, porque fueron 8 veces las que se corrió la coma hasta que el número quedara comprendido entre 1 y 10. Es decir, quedó como 4,72 por 10 a la 8. Por otro lado, el orden de magnitud es la potencia de base 10 más cercana al número, por así decirlo. El número a qué familia pertenece, ¿sí? Si el número pasa de 3,16, en ese sentido 3,16 es la raíz cuadrada de 10, que es la base de la potencia, ¿verdad? Entonces, por eso se toma como referencia el 3,16. Si es mayor que 3,16, aumenta en 1. Por eso yo en su lugar pongo 10 a la 1. Por el 10 a la 8 que tenía, queda entonces en el orden de magnitud de 10 a la 9. Veamos el segundo ejemplo. Este número que está aquí, para convertirlo entre una potencia, un número en notación científica, corremos la coma decimal que está al final, 3, 6, 9, 12 veces. 12 veces hacia la izquierda, por lo tanto queda positivo. 2,46 por 10 a la 12. Y para buscar el orden de magnitud vemos que este número es menor de 3,16, por lo tanto queda como 10 a la 0, multiplicado por 10 a la 12, entonces queda 10 a la 12 el orden de magnitud. En el siguiente ejemplo tenemos esto. Tenemos que la coma sí se ve aquí directamente y tenemos que para llegar a que el número quede comprendido entre 1 y 10, tenemos que correr 3, 6, 7, 8 veces. Como esas 8 veces fueron corrido, la coma fue corrida hacia la derecha, el exponente disminuye y si no tenía quedó negativo. Es decir, 5,78 por 10 a la menos 8. Y para el orden de magnitud decimos entonces que como este número 5,78 es mayor de 3,16, aumentan 1 y por lo tanto por 10 a la 8 quedaría entonces en 10 a la menos 7, ya que 1 y menos 8 es menos 7. En este otro número que está aquí sería 3 espacios, 3, 4, 5, 6 espacios hacia la derecha. Por lo tanto, el número queda 2,95 por 10 a la menos 6. Y como el número 2,95 es menor de 3,16, entonces queda 10 a la 0 por 10 a la menos 6. Y queda entonces el orden de magnitud en 10 a la menos 6. Ahora vamos a ver el concepto de cifras significativas. Las cifras significativas no son más que las cifras que vemos con el instrumento más la primera cifra estimada. Por ejemplo, si nosotros tenemos, esta es una regla graduada en decímetro. Aquí es 0 decímetro y aquí tenemos 1 decímetro. Si nuestra medición nada más llega hasta aquí, de repente una persona puede decir, como dije yo, que es 0,7 decímetro, es decir, 7 centímetros. Pero podrá también decir que es 0,8 decímetros, ¿sí? Depende de cómo lo vea él. O pueda que alguien diga, no, si es 0,6. Aquí lo importante es que solamente tenemos una cifra significativa. Y en este caso es una cifra solamente estimada porque el 0, que es la cifra correcta, pues no
no se toma como significativa ya que está antes del número. Entonces decimos que con una regla graduada en decímetros solamente podemos tener una cifra significativa en este caso, ¿sí? Nosotros no podemos estimar y decir que es 0,75 decímetros, porque estaríamos estimando las dos, el 7 y el 5. Solamente tenemos derecho a estimar una cifra. Podemos poner todas las que vemos con el instrumento más la primera cifra estimada nada más. Veamos ahora qué pasa cuando cambiamos la regla. En este ejemplo es una regla graduada en centímetros. Entonces ya nosotros podemos decir de repente que es 7,6 centímetros. 7,6 centímetros. ¿Por qué? Tiene dos cifras significativas. El 7, que lo estamos viendo que es un número que aparece en la regla, más algo que tenemos que estimar. Y en este caso yo quise estimar el 6, pero de repente alguien pudo haber estimado el 8, el 7, qué sé yo. Igual tiene importancia estimar y la estimación no necesariamente tiene que ser igual la de uno que la del otro. Lo importante aquí es que esta cantidad tiene dos cifras significativas. ¿Ok? Vamos a ver ahora los límites. Mire que ahora la regla está más subdividida. Por lo tanto, aquí hemos aumentado la cantidad de cifras significativas. Usted lo puede leer entonces como 76,8 milímetros o puede decir 7,68 centímetros. En definitiva, lo que interesa es que tiene tres cifras significativas. Es decir, al aumentar el número de divisiones en el instrumento de medición, asimismo tendremos más cifras significativas, es decir, más precisión en la medición que realicemos. Vamos a ver algunas operaciones con cifras significativas. Primero vamos a ver la suma y la resta. En este caso, si tenemos diferentes cantidades como esta, aquí hay suma y hay resta, 3,487 centímetros más 67,8 centímetros menos 453,45 centímetros más 1037,253 centímetros menos 379,75 centímetros. Lo primero que tenemos que ver es que la unidad de medida es la misma. Por lo tanto, pues podemos realizar pues las operaciones indicadas. Ahora bien, si alguna de estas unidades hubiera estado expresada en otra, entonces tendríamos primero que transformarla para entonces que todos tengan la misma unidad de medida y poder entonces realizar pues la operación. Bueno, en este caso, lo primerito que tenemos que ver de acuerdo a la regla para la suma y resta de cantidades que están expresadas en cifras significativas es la cantidad de decimales que tiene cada cantidad. En este caso vemos que hay 3 decimales, un decimal, 2 decimales, 3 decimales y 2 decimales. Dice la regla que antes de realizar la operación debemos redondear cada una de las cantidades, aquella que tenga la menor cantidad de decimales. Como el 67,8 es la que tiene la menor cantidad de decimal porque tiene un solo decimal, todas las demás cantidades debemos expresarlas redondeado a un decimal. Así que la primera que tenemos aquí, 3,487 centímetros, debemos redondearlo hasta el primer decimal. Bien, como el número que le sigue después del 4 es el 8, apenas un número es mayor que 5, aumenta la cifra anterior y en este caso nos quedaría entonces 3,5 centímetros. El 67,8 centímetros ya no hay que redondearlo, puesto que ya tiene un decimal, fue el que nos sirvió de referencia. El 453,45 habría que redondearlo a un decimal. En este caso, el número que le sigue es 5. Pero como después del 5 no hay ninguna otra cifra, nos fijamos entonces en la cifra que está antes del 5. Y en este caso es el 4. Como es una cantidad que es par, un número que es par, entonces esta cantidad no aumenta. Queda 453,4 centímetros. En el caso de esta medida que está acá, 1037,253 centímetros, vemos que tiene 3 decimales, pero tendríamos que redondearlo hasta aquí, hasta el 2. Pero en este caso, el número que le sigue es 5. Cuando el número que sigue después de la cifra que tenemos que redondear es 5,
Y si después de ese 5 aparece cualquier otro número diferente de 0, entonces podemos aumentar en la cantidad anterior, el número anterior. En este caso, por estar apareciendo después del 5 otra cifra diferente de 0, vemos entonces que esto hace que el número anterior al 5 aumente. Por eso queda en 1037,3 centímetros. Y la última cifra que aparece acá, vemos que esta que está aquí debe redondearse hasta aquí, hasta el 7, pero para ello nos fijamos que el número que le sigue es 5. Y como después del 5 no aparece ningún otro número diferente de 0, ninguno, entonces nos fijamos en el número que está antes del 5. Y como es impar, puesto que es el 7, entonces sí aumenta, queda en 8. 379,8 centímetros. Ya ahora que todos tienen un solo decimal, cada cantidad tiene la misma unidad de medida, procedemos entonces, sumamos las positivas, en este caso estas 3, y nos da 1108,6. Sumamos las negativas, las dos que hay, y me queda menos 833,2. Luego entonces se le resta toda lo que dio la suma de los positivos menos el negativo, y nos da, en este caso, nos da 275,4. Y esa pues centímetros sería pues la respuesta. Continuamos. Vamos a ver otro tipo de operaciones. En este caso vamos a ver la multiplicación. Dice la regla de la multiplicación que la operación se realiza normalmente con todas las cifras que aparecen. Y finalmente entonces se aplica la regla. ¿Qué dice la regla? Que la respuesta debe expresarse con la cantidad de cifras significativas que tenga la que menos cifras significativas tenga dentro de los que se están multiplicando. En este caso, si este número tiene 4 cifras significativas y se está multiplicando por otro que tiene solo 3 cifras significativas, eso entonces tiene como significado entonces que cuando se realiza la operación, nuestra respuesta debe tener 3 cifras significativas. Ahora bien, si usted realiza la operación normalmente le sale todo este número y este tiene muchas cifras. Si usted lo deja solamente en la parte entera, usted no está cumpliendo porque quedaría 1776, podríamos decir, pero tendría 4 cifras significativas. La alternativa que tiene para expresarlo como le pide la regla es expresarlo en notación científica. Por eso entonces usted puede poner allí 1,78 por 10 a la 3, puesto que corrió 1, 2, 3 espacios hacia la izquierda. 1,78 por 10 a la 3 metros cuadrados. En cuanto a la división, también dice que se realiza la operación correspondiente y entonces a la hora de dividir debemos expresar nuestra respuesta con aquella cantidad de cifras significativas de la que menos tenga. En este caso, la primera cantidad tiene 5 cifras significativas y la de abajo, el denominador, tiene 3. Por lo tanto, lo debemos expresar con 3 cifras significativas. En este caso, al dividirlo, nos da 556, redondeado, 556, que tiene 1, 2, 3 cifras significativas, metros por hora. En el caso de las operaciones que tienen que ver con la potenciación, por ejemplo, 3,0 centímetros a la séptima. Eso nos da 2.187 centímetros a la séptima. Pero como debe estar expresado con 2 cifras significativas, porque la cantidad que nos dieron con 2 cifras significativas, entonces habría que expresarlo en notación científica y por eso decimos 2,2 por 10 a la 3 centímetros a la 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se corre 1, 2, 3 y el 8 redondeó al 1, quedó 2,2. Bien, en cuanto a la radicación, también nos dice que la misma cantidad de cifras significativas con la que se exprese la cantidad que está bajo signo radical es la misma cantidad de cifras significativas que debe tener la respuesta. En este caso, raíz cuadrada de 576 centímetros cuadrados, nosotros sabemos que es 24, pero debemos poner 24,0 centímetros. ¿Por qué? Para cumplir con las 3 cifras significativas, 1, 2, 3, igual que la cantidad pues que está bajo signo radical.
Muchas gracias por su atención y nos vemos pues en la próxima.